Muchas gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. Muchísimas gracias por venir. Definitivamente, bienvenida a cualquier interrupción, pregunta, desacuerdo, no hay ningún problema. Me encanta el debate y me gusta aprender todo el tiempo de ideas que no se nos ocurrieron. Y si se aburren o se van durmiendo, háganme así que cambio de tema. No hay ningún problema. No me ofendo. Bueno, principio del año me dijeron, bueno, ¿cómo nos parece que va a funcionar el 2019 con tantas piezas del ajedrez que están finalmente llegando a juntarse en términos de los flujos de capital globales? La realidad es que no sé. Algunos de ustedes con los que he hablado o me han escuchado en el pasado saben que en lugar de proyectar, lo que tratamos de hacer es juntar factores que pensamos que van a tener una influencia importante en el mercado. Estamos inundados de información de todo tipo, estadística, opiniones, pero la gran parte de la información al final del partido termina no moviendo los flujos de capital que realmente pueden tener una influencia importante en los precios de los activos más importantes. Algunos procesos y eventos sí lo hacen. Tratamos de identificar cuáles son esos eventos y luego generar un par de escenarios, algunos más probables, otros menos. Para comenzar con la conclusión, la realidad es que nosotros somos optimistas respecto de las oportunidades de inversiones en mercados de riesgo en el año 2019. Voy a tratar de contarles cuál es la base, cuáles son los eventos y los procesos que pensamos que están confluyendo para que el 2019 sea un mejor año que el terrible 2018. No hubo dónde esconderse en el 2018, porque hubo enorme volatilidad en renta fija. El punto de entrada y salida determinaba qué tanto uno iba a perder, pero la mayor parte de las inversiones en renta fija, así fueran con un hincapié importante en riesgo de crédito o en tasa de interés, por la alta volatilidad que hubo en tasa de interés en euros y en dólares, ofrecieron retornos negativos o muy pequeños. En renta variable, con la excepción de los Estados Unidos, que se salvó al final, la mayor parte de los mercados de renta variable ofrecieron retornos negativos, algunos en mercados emergentes enormemente negativos. Y consecuentemente con eso, todas las monedas de los mercados emergentes en Europa del Este, algunas en Asia y en Latinoamérica tuvieron devaluaciones importantes. De aquí en más, y las materias primas como el petróleo, el oro, el cobre, tampoco ofrecieron retornos positivos. De aquí en más, ¿qué pensamos que puede mover los mercados el 2019? La número 1 y número 2, hasta hace 2 semanas atrás, las teníamos como igualmente importantes. Pero empecemos con lo que todavía está latente. Las negociaciones que están ocurriendo y los resultados que ocurren en términos de la imposición mutua de tarifas a la importación entre China y Estados Unidos. Enorme incertidumbre, muchos pronunciamientos, un peso político enorme alrededor de estas negociaciones y de los resultados. El proceso viene desde el abril del año pasado. ¿Dónde pensamos que es el resultado más probable? No necesariamente el que va a ocurrir, lo contrario también es posible, especialmente con un presidente como Trump. Pero pensamos que la resolución va a ser relativamente positiva. No que va a haber un acuerdo final en este año que cubra todos los rubros de importación mutua entre los dos países, pero sí que va a haber, al menos como ocurrió el año pasado con las negociaciones en NAFTA, se van a poner de acuerdo de que se van a poner de acuerdo y van a dar indicios en la dirección correcta. ¿Por qué nos parece eso más posible? Primero que nada, porque para China es crucial tener un resultado positivo en estas negociaciones. Las empresas semipúblicas alocan capital y generan empleo. Pero cuando no hay nuevo empleo para generar, como no hay rotación en el mercado de trabajo, se genera mucha inestabilidad social. Y eso es lo peor que le puede pasar a la dirigencia china. Lo van a tratar de evitar a toda costa. Y saben que el mejor mecanismo es lograr al menos pronunciamientos de arreglos parciales, de acuerdos parciales que permitan generar optimismo relativo en los consumidores y las empresas. Del lado de Estados Unidos, la verdad que Trump ya ha demostrado que es bastante impredecible y lo único que tiene que hacer uno para tener un resultado negativo es empujarlo un poquito.
es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa contra sí mismo con tal de demostrar que no va a perder. Pero el Partido Republicano está detrás de él, acaban de perder la Cámara Baja del Congreso, las elecciones vienen en el 2020, la actividad económica de los Estados Unidos sigue muy saludable, el pico ya ocurrió en el tercer trimestre del 2018, pero todavía está creciendo entre el 2,6 y el 3,2%, saludable. No hay indicios de que la economía americana está totalmente al fin del ciclo económico y cerca de la recesión, aunque han habido algunos indicios y preocupaciones que luego los vamos a comentar. Si uno mira los índices de consumo, actividad industrial, servicios, potencialmente presiones inflacionarias de parte de aumento de salarios, tasas de interés, es razonable pensar que el 2019 no va a ser el año donde la economía americana entra en recesión, sino más hacia el 2020. Ahora, si no hay un acuerdo definitivamente o las negociaciones se estiran demasiado tiempo y no hay ningún resultado relativamente positivo en las negociaciones de tarifa de importación con China, hay un peligro claramente, una probabilidad mucho más alta de que el sector privado se retraiga en la inversión y genere un adelantamiento de la desaceleración de actividad económica hacia el 2020, justo cuando están las próximas elecciones presidenciales. Entonces, los tiempos y la maximización de probabilidad para el que el Partido Republicano pueda mantenerse en el gobierno, sea con Trump o con otro candidato, es que la actividad económica siga en buen camino, y la mejor chance que existe, las dos claves son la política monetaria de parte de la Reserva Federal, que no existan presiones inflacionarias y que haya un acuerdo en tarifas, porque la baja de impuestos y la disposición del sector privado a invertir ya está. Dado lo que les comento, nos parece más razonable que haya un acuerdo y que de esa forma no haya aversión al riesgo, sino que los mercados de renta variable, los mercados de crédito y de materias primas tengan retornos positivos. Número 2, la política monetaria de bancos centrales. La Reserva Federal, la mayor parte del año 2018, ha tenido los mercados muy nerviosos porque seguían subiendo las tasas de interés, aunque no había inflación. Hasta hace 2 meses atrás, mucha preocupación respecto de un indicador que históricamente ha sido bastante poderoso en predecir recesiones de 6 a 9 meses, que es la curva de rendimientos en los Estados Unidos. La diferencia entre las tasas de 2 años y 10 años. Como poder predictivo, 85% de los últimos 30 años en recesiones, cada vez que la curva de rendimientos, digamos que las tasas de interés de 2 años respecto de la de 10 son más altas, 6 a 9 meses a partir de ese momento que la curva se invierte, la economía entra en recesión. Y esa diferencia, si bien no se invirtió, llegó a tener una baja de 0,15 puntos básicos, de un máximo de 120 que fue comenzando en el año. Pero en el camino, lo que ha ocurrido es que no ha habido presiones inflacionarias suficientemente claras. El último trimestre del 2018, el indicador más importante que utiliza la Reserva Federal para medir si hay potenciales presiones inflacionarias es los aumentos en los salarios. El último trimestre del año pasado los salarios estaban aumentando entre el 0,2, 0,2,5 y hasta el 0,3 anual, que eso potencialmente ya señalaba preocupación de que comenzaba a haber presiones inflacionarias. Pero la realidad es que cuando venían los índices de precios eso no ocurría. La combinación de la preocupación sobre la guerra de tarifas, la presión política y la falta de inflación hace que la semana pasada el presidente de la Reserva Federal sale a hacer un pronunciamiento muy expansivo, tranquilo respecto de los mercados, de que quédense tranquilos que no vamos a seguir subiendo las tasas, las hemos subido lo suficiente. Pero detrás de eso hay un indicador que en el pasado también es de la diferencia de la curva de rendimientos y las tasas en dólares de corto y largo plazo, que ha tenido un poder predictivo de 100%. Es interesante por qué los analistas económicos no le prestan atención a eso cuando es un estudio hecho por la Reserva Federal. 100% de las últimas 30 recesiones, cuando la tasa de interés de 3 meses, no la de 2 años, es más alta que la de 10 años, 6 a 9 meses hay recesión. Esa relación, si bien se ha achatado, digamos que la diferencia
se ha achicado enormemente, no ha llegado ni siquiera a acercarse a ser negativa. Y es más, durante ya el principio de diciembre comenzó a revertir la tendencia. Esta es la diferencia de rendimientos entre la tasa de 10 años y la de 3 meses. Todavía es positiva, 35. Estaba en 70, llegó a 20, nunca cayó de 20 y está comenzando a estabilizarse. Que es una indicación, en términos de flujos de capital, de que la recesión no es inminente. La Reserva Federal lo ve, combinado con, el viernes pasado, un dato de inflación de salarios de 0,1. Crecimiento económico, no hay inflación, no hay presión de salarios. La economía está bien, las órdenes industriales están bien, el consumo está bien. Entonces, el gran cuco que era la Reserva Federal toma un paso atrás. ¿Es probable que tenga que subir la tasa de interés una vez más en el 2019? Sí, es probable, pero definitivamente no va a ser 3 veces. No hay presiones inflacionarias y la economía no está recalentada. Y definitivamente hay el interés de no precipitar una desaceleración económica, potencial recesión, con elecciones al año que viene, y el resto del mundo no le está yendo tan bien, que lo vamos a ver ahora. El otro Banco Central, el Banco Central de Europa, las predicciones durante todo el año 2018 se estaba esperando que hacia el tercer trimestre de este año 2019, el Banco Central Europeo se sintiera suficientemente cómodo para comenzar a subir las tasas de interés y no renovar el programa de emisión monetaria contra tomar bonos prestados que había instituido 3 años atrás en el 2015. La realidad es que se están enfrentando con una serie de nubarrones políticos. No existe claridad quién va a ser el heredero del liderazgo en Alemania cuando Merkel se va. Número 2, Macron ha sido lamentablemente un desastre, tiene sedición local, no lo quiere nadie, trata de hacer cosas que no las puede lograr. Alemania está entrando en recesión. Si definimos recesión como 2 trimestres de crecimiento negativo, este trimestre Alemania va a ir en recesión. Francia está detrás. Italia ya está en recesión. El desastre de la implementación de la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, el Brexit, por fallas de liderazgo muy importantes de parte de Theresa May y cómo están peleados con el Congreso, crea una incertidumbre adicional. Todo esto en un contexto donde hay más presencia de gobiernos populistas en Europa. Hungría, Polonia, Austria, Italia. La economía europea ha desacelerado, ha tenido un muy buen año 2016, un razonable año 2017, pero el 2018 ha habido una desaceleración económica importante que culmina en llegar a la recesión en los países más grandes de la comunidad, Alemania y Francia. Entonces, Draghi la semana pasada dicen, no se hagan problema, estamos pensando por ahora no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Vamos a seguir expandiendo el balance del Banco Central, vamos a seguir inundando de liquidez a la plaza y no sé cuándo vamos a cambiar las tasas de interés. Hablando de tasas de interés, no solamente la política, la amenaza inflacionaria, la demanda de crédito y la política de los bancos centrales determina la tendencia de las tasas de interés relativas entre los distintos países en distintas monedas. Pero también los flujos de capital y la oportunidad de generar retornos, claramente. Los grandes fondos de pensión del mundo, bancos centrales, fondos soberanos, tienen enormes portafolios de títulos de gobierno en euros, en yenes, en dólares. Crean naturalmente condiciones de arbitraje. La diferencia entre las tasas de interés de los distintos países neta de inflación tiene límites, porque si la diferencia es demasiado amplia, bueno, los grandes capitales van a tomar dinero prestado en el país que tiene tasa de interés baja y van a invertirlo en aquello que tiene tasa de interés atractiva. Y fíjense ustedes cuál es la situación en este momento en los mercados de euros, yenes y dólares. Todos los países en Europa, con la excepción del Reino Unido, las tasas de 2 años son negativas. Negativas. ¿Okay? Japón y mire Estados Unidos. Si vamos a 10 años, son levemente positivas, solamente con la excepción de Suiza, que todavía tiene tasas negativas. Entonces, ¿qué tan alta puede ir la tasa en Estados Unidos en 10 años, en 2 años? Todo tiene límites.
Porque si sigue subiendo en ausencia de inflación en Europa y en Estados Unidos, es muy fácil para los grandes fondos de pensión tomar dinero prestado en euros en Alemania, que le paguen 0,50, invierte al 2,5 y encima lo apalancan. Ahora, claramente hay riesgo de moneda, porque si tomo dinero en euros y el euro se va a 1,25, voy a perder dinero cuando tengo que recomprar los euros y vendo los dólares. Bueno, pero miremos dónde están los euros. Este gráfico del precio del euro contra el dólar tiene una tendencia claramente al fortalecimiento del dólar versus del euro. Si lo miramos en un contexto de mediano plazo, miren cómo se ha recuperado, pero relativamente en esta zona de enorme cantidad de órdenes de venta versus de compra, genera precipitosa caída. Y la tendencia es que la tendencia hace pensar que la probabilidad de que el euro vaya a 1,10 en el mediano plazo es más alta de que vuelva a 1,25. Adicional que genera un ancla en la suba de tasas de interés, las condiciones de arbitraje y la tendencia de los tipos de cambio hacen que la probabilidad de que las tasas de interés están relativamente estables. ¿Se pueden subir algo? Sí, pero no se van a ir al 3,5, no se van a ir al 4%, porque no hay inflación y las tasas de interés en Europa, un conglomerado que está cerca de la recesión, están negativas. Ahora, para los mercados de riesgo, eso es un contexto positivo, porque el costo de capital no está aumentando, porque el cuco de los bancos centrales que pueden ahogar una economía subiendo tasas de central, la probabilidad es más baja. Tercer ingrediente clave para la dirección de los mercados de riesgo de crédito, materias primas y renta variable, los resultados corporativos. Desde el verano pasado, cuando las amenazas de guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, Estados Unidos, Canadá y México y Estados Unidos y China se estaba expandiendo, no solamente amenazas, sino imposición mutua del pasado. Ahora, a pesar de ese contexto enormemente optimista, la potencial guerra tarifaria y el impacto que tiene en la actividad comercial, flujos de capital y actividad económica hace que hacia el tercer trimestre todas las grandes corporaciones en Europa, Japón y Estados Unidos y los conglomerados globales, si bien muestran resultados muy positivos, en el tercer trimestre los resultados en el sector corporativo americano crecieron anualizadamente al 13,8%, el máximo histórico. Máximo histórico. A pesar de eso, todos los presidentes de las compañías y los CFOs predicen, tratan de ser cuidadosos, diciendo que quizás ya lo mejor pasó y que hay que ver si el comercio internacional se desacelera enormemente como consecuencia de imposiciones de tarifas mutuas y las ganancias comienzan a caer. El cuarto trimestre, las publicaciones comenzaron la tercera semana de enero y los resultados son otra vez enormemente positivos. Entonces, es razonable pensar que van a seguir expandiéndose los resultados positivos en el sector corporativo del primer mundo. No necesariamente, pero no están cerca de caer enormemente y imposibilitar la expansión de múltiplos en los índices de renta variable global. Contexto relativamente benigno también. Y por último, lo que les comentaba cuando hacía referencias a qué es lo que está pasando en Europa, definitivamente hay en el margen la capacidad de que al menos temporariamente y en los mercados de Europa haya disrupciones en precios y desajustes en precios por los resultados de cómo se va a implementar efectivamente el desmonte del Reino Unido, de la Comunidad Europea, cuál va a ser la situación en la frontera en Irlanda, que es el tema clave en este momento, dado que Irlanda no quiere perder la oportunidad de tener conexión sin impedimento en la frontera entre Irlanda del Norte y Irlanda del Sur. Eso mataría a la economía irlandesa, pero el liderazgo de Europa continental no está dispuesto a permitir que el Reino Unido se extirpe todos los lazos que tiene monetarios, fiscales e impositivos con el continente, pero haga la excepción para Irlanda.
la ejecución va a ser, y el timing va a ser clave para ver si los mercados de riesgo en Europa se transforman otra vez en algún momento de este año en atractivos o no. En nuestra impresión es que, y luego les voy a mostrar precios, todavía no están ahí. Lo último que les había comentado, la situación política en Europa, bastante incierta, inestable. Ahora, hay para la región latinoamericana, estos mercados de los que estaba hablando ahora son como el transatlántico. Los grandes flujos de capital ocurren en ese contexto. Pero tenemos, digamos, un transatlántico versus una lancha, que pueden ser algunos de los distintos mercados en Latinoamérica. En general, si los flujos de capital responden al escenario más probable que vemos ocurriendo en el 2019, el contexto de mercado de riesgo en Latinoamérica debería ser benigno también. Además, porque durante el año 2018 han ocurrido ajustes muy importantes en el tipo de cambio y, como consecuencia de eso, en el balance de la cuenta corriente, de la balanza de pagos de estas economías. El ajuste ya ocurrió. Digamos que si uno mira a los países de Latinoamérica como si fueran un balance, activos, pasivos y capital, estas compañías están mucho más baratas comenzando el 2019 de lo que era comenzando el 2018. Pero no hay ninguna duda de que hay algunos procesos o eventos políticos que pueden hacer que la correlación, que la dirección de los mercados, algunos mercados en Latinoamérica, se separe y no tenga correlación con el resto de los mercados globales. En el caso de México, identificamos si la administración de López Obrador sigue yendo y llega a un extremo de populismo y expansión fiscal exagerada, la moneda va a sufrir. Además, recordemos que durante el 2018 la moneda de México fue la única moneda en Latinoamérica que no se devaluó, está relativamente cara. ¿Por qué no se devaluó? Por tasa de interés. Pero si tenemos efectos inflacionarios por política fiscal expansionaria y las agencias de rating internacional le hacen una baja al rating de México en los mercados internacionales, definitivamente la moneda va a sufrir, los mercados rentables van a sufrir. Luego les voy a mostrar ya cuál es la dirección que ya estamos experimentando. Número 2, en Brasil. Hay un enorme optimismo en el sector privado en Brasil por las reformas al sistema pensional y la política monetaria que el equipo de Bolsonaro pretende implementar. Estando en Brasil, estoy comparando, yo no he visto un optimismo en el sector privado en Brasil desde el 2003, cuando después de que el gran temor que existía de lo que Lula iba a hacer una vez que fuera presidente, termina eligiendo un equipo económico y monetario conservador que va por el camino adecuado en la economía y genera empleo y riqueza. El optimismo es parecido en este momento. El sector privado está muy optimista respecto de las reformas y los cambios que pueden ocurrir en Brasil. Y la población está muy esperanzada de que este hombre va a poder, si no eliminar, reducir dramáticamente la corrupción en Brasil y el crimen. Pero hay que tener en cuenta que muchas de estas reformas tienen que pasar por el Congreso y Bolsonaro no tiene mayoría en el Congreso. Cuando uno mira la historia de poderes ejecutivos, presidentes en el pasado que pretendieron pasar reformas en el Congreso brasilero, las estadísticas no son muy alentadoras respecto de la probabilidad que va a tener él de pasar una reforma pensional y del mercado de trabajo en Brasil, que es la clave y es el peor de los cánceres que tiene Brasil, y que es el principal motivo por el cual el sector privado no crece o no invierte a una tasa comparable con otros países de Latinoamérica. En Brasil la gente se retira a los 53 años y cobra 90% del salario. En Brasil, emplear a una persona es encadenarse a una persona, no hay rotación, por los beneficios que un empleado tiene en Brasil en el sector privado o público. Y eso genera una carga fiscal enorme y que no es fácilmente removible, sino por cambio legislativo y en algunos casos cambio de la Constitución. La Constitución de Brasil es una de las más largas que uno puede haber. Tiene amendments y reformas de todo tipo. O sea que la implementación de las reformas no es imposible, ojalá ocurra, pero no es tan fácil como cuando lo comparamos con el optimismo relativo que están mostrando hoy los mercados de riesgo en Brasil. Luego Venezuela.
es imposible predecir dónde va a terminar este proceso en Venezuela respecto de removerlo a Maduro con este nuevo líder, pero dos ingredientes que nos hacen pensar que la probabilidad es mayor que en las últimas 2 o 3 oportunidades, cuando la oposición trató de removerlo a Maduro o en el pasado a Chávez. Es la primera vez, los dos motivos por los cuales en el pasado han fracasado los intentos de removerlo a Maduro o a Chávez, cuando uno mira, lee historia, al final del partido destilando hay dos motivos. El principal es la oposición siempre ha estado dividida en Venezuela. Y número 2, el ejército siempre ha estado detrás de Chávez o de Maduro. Si esas dos condiciones se remueven, desaparece. Maduro desaparece. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Por primera vez, inclusive, tomando en cuenta las elecciones de hace 2 años, cuando la Asamblea General tomó 2/3 de los votos y sin embargo con eso Maduro dijo no vale la Asamblea, la desestimo y sigo siendo yo presidente. Aún en ese punto la oposición no se había alineado todos los factores de la oposición detrás de un solo líder. Y esta vez está ocurriendo. Número 2, el domingo pasado, el otro domingo, el agregado militar del consulado venezolano en Estados Unidos se pronunció a favor de este nuevo líder y se distanció de Maduro. Y durante esta semana Guaidó ha tenido largas reuniones con la cúpula militar tratando de convencerlos de unirse a su liderazgo. Y, por tercero, es la primera vez que, cuando uno cuenta la cantidad de países internacionales que se han pronunciado reconociendo a Guaidó como el líder en lugar de a Maduro, el número es múltiplos de todas las ocasiones anteriores. Esos 3 ingredientes nos hacen pensar de que hay una probabilidad mayor en este proceso de que Maduro salga. ¿Y qué pasa después? Hay muchos estudios hechos, el que me parece, si les interesa, que me parece más claro, es el que hizo Ricardo Hausmann, que es un profesor muy capacitado, con mucha experiencia de Harvard, que es el día después. Él armó un plan hace 3 años y lo está actualizando. Venezuela, cuando salga del sistema en el que está hoy, la deuda de Venezuela es alrededor de 135.000 millones de dólares, repartida por todos lados, deudores de todos los orígenes privados, públicos, China, Estados Unidos, Rusia, y la deuda es de PDVSA, el gobierno. Hay que reestructurar esa deuda. Probablemente el gobierno americano se envuelva proactivamente, ayudando a la reestructuración, haciendo, por ejemplo, una estructura parecida a la que hizo con Irak, cuando tuvo que Irak reestructurar su deuda, que es decir, le damos un backstop a Venezuela para que pueda salir adelante, porque si no hay una reestructuración de la deuda de Venezuela no van a poder salir adelante. Lo mismo generar quizás una nueva moneda o dolarizar la economía, pero no hay ninguna duda que de ahí en más la inversión en infraestructura que PDVSA necesita es enorme, al mismo tiempo que tienen que repagar la deuda. Va a tomar tiempo, pero definitivamente, aparentemente hay mayores probabilidades de que durante algún punto en el año 2019, probabilidades, yo no diría mucho más de 60-40, probabilidades algo mayores de que Venezuela se reinserte en los mercados internacionales, en la comercialización de petróleo y la negociación de deuda. Discúlpame, ¿y ahí qué opinas de cuando eso suceda, el reingreso de la gente a Venezuela? Y por supuesto, pues nos beneficiaría. ¿Que los venezolanos que emigraron vuelvan? Yo creo que no tengo idea, porque la verdad que no soy un analista sociológico, no es mi especialidad en absoluto. Quiero pensar que yo lo que veo día a día es en nuestra oficina en Miami, al lado está una oficina de abogados venezolanos que se dedican a conseguirle tarjetas verdes de residencia a las familias de Venezuela de profesionales que tienen ahorros, y diría que aquellos inmigrantes que se han movido en los últimos 3 a 5 años, definitivamente si ven oportunidades de reinsertarse en su país, con sus familiares y oportunidades de trabajo, van a volver. Aquellos que emigraron hace 15, 20 años con el primer gobierno de Chávez, es razonable pensar que ya están establecidos. Es como los cubanos. Si Fidel Castro hubiese salido 10 años después, en lugar de 30 años después,
Cuando uno ya está unas 2 generaciones en un país, es menos probable que retorne. Pero la gran cantidad de emigrantes venezolanos ocurrió en los últimos 5 años. Es razonable pensar que una parte de esa gente va a volver. Pero una vez que haya una moneda estable, un plan económico, un apoyo de los Estados Unidos detrás del nuevo gobierno, porque si no es tirarse a un precipicio. Argentina, luego de la crisis del año pasado, del tercer trimestre, el gobierno generó una recesión muy profunda, subiendo las tasas de interés al 60% y anclando la moneda alrededor de 40 pesos por dólar. La moneda estaba en noviembre del 2017 en 18, hacia diciembre se fue a 22 y en agosto creo que se fue a 40, 41. Desde que subieron las tasas de interés a 60, la moneda se ha anclado entre 36, 37, 38, porque las tasas de interés son demasiado punitivas como para poder comprar dólares y financiarse. Este año las elecciones son en el mes de octubre, presidenciales en el mes de octubre, pero casi más importante que esas elecciones en términos de poder determinar cuál va a ser el próximo liderazgo, qué partido va a liderar Argentina luego de las elecciones de este año, son las primarias y las elecciones de gobernadores provinciales en agosto de este año. La intención de voto o las encuestas más o menos están prediciendo que hay un apoyo de entre el 28 y el 30% para Macri o el candidato de Macri, todavía entre el 28 y el 30% de apoyo a Cristina Kirchner y un tercio indefinido al cual se podría alocar un tercer candidato, peronista pero moderado, un peronista de centro. ¿Por qué esa combinación? Porque ese candidato, si lograra negociar con la facción extrema de Cristina y tener la intención de voto unificada, puede llegar a tener más del 50% del voto en octubre y moverlo a Macri. ¿Y cuál es la probabilidad de que Macri gane? Y a Macri, más que un juego político, a Macri lo que le hace falta es que la economía salga de la recesión, la inflación siga cayendo y la moneda no se le dispare. Porque la deuda que tiene garantizada por el Fondo Monetario por el próximo año y medio de 57.000 millones no cubre una porción de la deuda emitida localmente, pero que es en dólares, alrededor de 15.000 millones de dólares, en bonos, en títulos entre 6 meses y un año, que tienen renovaciones todos los meses. Y hasta ahora han tenido renovaciones del 78-85%. El gobierno tiene suficientes reservas para poder cubrir ese pequeño desfasaje de 20% de renovación. Pero si los vencimientos de estas próximas semanas comienzan a caer entre agosto y octubre, que es el periodo entre las elecciones de gobernadores y presidenciales, es potencialmente la incertidumbre de ese periodo haga que la renovación de los inversores en esa deuda en dólares que no está garantizada por el Fondo Monetario caiga. Y si cae debajo del 50%, el gobierno no tiene suficiente reserva para poder financiarse con otras fuentes. La incertidumbre es importante y coincide en los próximos 60 días esos próximos vencimientos con los resultados de la cosecha de soja, que es a este tiempo. Y el año pasado la cosecha fue un desastre. Esa cosecha entre marzo y abril es el periodo del año donde el gobierno tiene la mayor oportunidad de acumular reservas. Entonces, si tiene la oportunidad de tener una acumulación de reservas positiva hacia abril y no hay una debacle en la renovación de vencimientos de la deuda en dólares local, es probable que el dólar no se le dispare, que se puedan permitir seguir bajando las tasas de interés, que ya las bajaron del 60 al 49%, pero para poder tener actividad económica necesitan tasas de interés más bajas. La inflación también bajó. El máximo de inflación en septiembre-octubre, el 6,5% mensual, está en el 2,6% y sigue bajando hacia el 2,4%. O sea, tenemos una situación donde la inflación suavemente sigue bajando. El dólar no se dispara, entonces la deuda argentina en dólares en los mercados internacionales puede seguir mejorando en precio relativamente al resto de la deuda latinoamericana, como lo ha hecho en los últimos 2 meses, y las probabilidades de que Macri sea reelecto aumentan. La otra alternativa de volatilidad
va a tener impactos muy negativos en los precios de renta variable, de títulos y de moneda, pero no implica necesariamente que Argentina va a ir a la bancarrota o no va a pagar su deuda. En la medida en que la alternativa al partido de Macri sea un gobierno peronista moderado con apoyo del sector de Cristina. Para poder tener claridad sobre eso hay que ver si Cristina se va a postular para la gobernación de Buenos Aires en agosto, cómo le va a ir o no, y si Cristina se va a postular para candidata de presidente. Todavía hay una gran incógnita al respecto. O sea que los escenarios, los grados de libertad son muy amplios. Todas estas cosas pueden hacer que los mercados de Latinoamérica se separen un poco del resto de los mercados internacionales, pero al final del partido el efecto que va a haber los mercados globales sobre cualquiera de las economías se ve siempre en la cuenta corriente de la balanza de pagos, la financiación de esa cuenta corriente de la balanza de pagos, que inmediatamente tiene efecto en la moneda y las tasas de interés, así como lo vimos el año pasado. Ahora, esta es la parte de análisis económico, pero la realidad y lo que la experiencia me dice es que lo que es clave es la dinámica de los mercados, porque la predicción o inclusive el proceso económico, las estadísticas económicas, fiscales y monetarias pueden ir en una dirección y el mercado ir en otra, simplemente porque hay flujo de capital en dirección contraria. Un ejemplo que está ocurriendo en este momento. En general, cuando la canasta del dólar se fortalece, tuvo una caída al principio del año 2018 y viene fortaleciéndose, esta canasta tiene componentes de euro, yenes, libras esterlinas y francos suizos. El dólar se fortalece, las monedas latinoamericanas relativamente se debilitan. Digo relativamente porque no quiere decir que van a desplomarse, pero todas se debilitan. Miren lo que son el poder de los flujos de capital que hacen que, por ejemplo, el real se sigue apreciando versus el dólar, el peso colombiano se sigue apreciando. ¿Y por qué eso puede ocurrir cuando el dólar se está fortaleciendo? Simplemente porque los flujos de capital son más fuertes que la tendencia de los precios de la canasta del dólar. Entonces, hablé de ver un escenario para el 2019 donde pensamos que los mercados de renta variable en Latinoamérica en general tienen más chance de recuperar en precios respecto de la enorme caída que han tenido históricamente, y voy a ir a el mediano plazo. Fíjense ustedes, en el mediano plazo, los mercados de Latinoamérica de renta variable vienen cayendo desde 2011. A partir de 2017 se comienzan a recuperar y a consolidarse. Tienen algo de volatilidad durante todo el año 2018, el ajuste de cuenta corriente, las monedas se devalúan, incertidumbre en tarifas y luego comienzan a consolidarse nuevamente. El motivo por el cual pensamos que hay más probabilidad de que sigan recuperándose, a pesar de que han recuperado demasiado rápido estas últimas 5 semanas, tienen que tener un poquito de volatilidad, pero la corrección pensamos que es temporaria y va a representar una oportunidad de invertir. El motivo principal es porque en el mediano plazo, desde el principio del 2017, a pesar de la debacle del 2018, han establecido una base, donde cada uno de los zigzags, el mínimo es algo más alto que la vez anterior. Esto es una característica que se repite innumerables veces en muchos mercados, no solamente los de renta variable, no solamente en Latinoamérica, que es los mercados están en caída o en rally. Y las recuperaciones son temporarias o permanentes. Son temporarias cuando ocurre, por ejemplo, les voy a mostrar el mercado de Europa. Este es el índice más importante de renta variable en Europa. Vienen en tendencia negativa, tienen una recuperación temporaria,
pero esta recuperación, si bien es bienvenida, no ha establecido una base que uno pueda asegurarse de que la próxima caída no va a ser peor que la que experimentaron el mes de diciembre. En el caso de los índices de Latinoamérica, hace tiempo ya que están zigzagueando con niveles de base más altos que anteriormente. Nos hace dar más confianza en pensar que la tendencia a mediano plazo va a seguir a la suba. No todos los mercados de Latinoamérica van a experimentar el mismo proceso. Como les decía, optimismo relativo en Brasil. Brasil también ha establecido una base, si bien no con tendencia definitivamente positiva. La base ha testeado varias veces y lo ha hecho en niveles bastante más altos que los mínimos que experimentó en la recesión de 2016. Por eso también somos optimistas, a pesar de que Brasil quizás tendría que tener un retraso hacia niveles que les voy a mostrar el índice de Brasil en reales, el índice Bovespa, para poder ser más específico, donde luego del enorme rally que ha experimentado, pensamos que sería un nivel relativamente atractivo para volver a comprar, así sea un ETF, un fondo sobre todo el mercado brasilero o algunas acciones en particular. Fíjense la pendiente pronunciada que ha tenido los índices en Brasil. Esta zona de aquí, perdón, esta zona de aquí donde el índice está cercano a 92.000 versus un nivel actual de 96.700. Esta sería una zona importante donde en el mes de enero hubo un desbalance grande entre órdenes de compra y venta. Ese nivel podría coincidir con, dado que ha habido también alta correlación con los mercados de renta variable en Estados Unidos, podría coincidir con los siguientes movimientos de precios en Estados Unidos. Perdón, quiero ver este. Este es el índice de Standard & Poor's en los Estados Unidos. Dado que los índices superaron esta zona de desbalance, no hay nada en este momento que les impida llegar hasta esta zona de 2.800. O sea que todavía tienen más lugar para seguir subiendo. Dada el impulso, la fuerza de esta caída, que experimentaron en 3 oportunidades, pero la última fue en diciembre, muy potente, vemos como más probable que otra vez los precios reboten desde este nivel. ¿Y a dónde se pondrían atractivos? Aquí, donde los mercados consolidaron durante unos días y luego se disparan. Este nivel es similar a este nivel en Brasil. Como decía antes, no todos los mercados en Latinoamérica ofrecen las mismas oportunidades. Fíjense ustedes, un mercado que tiene un componente importante en el índice de Latinoamérica de todo el continente. Esto es México. Fíjense ustedes que México todavía no ha roto el deterioro de precios en el mediano plazo, donde cada vez que cae establece niveles más bajos. Y cuando miramos esta dinámica en conjunción con los riesgos al populismo que representa López Obrador, nos hace ser bastante tímidos o cuidadosos de recomendar inversiones en estos momentos en activos de crédito o de renta variable en México. Por último, tasas de interés. Estos son los mercados de futuros y este es el futuro del precio del bono de 10 años en los Estados Unidos. Cuanto más sube el precio, más baja la tasa de interés. Fíjense ustedes la tendencia que ha mostrado desde diciembre del 2019. En principio, durante el mes de diciembre, fue como signo de aversión al riesgo por la enorme caída que experimentaron los mercados de renta variable. El peor de los niveles fue en diciembre 24. Pero ahora, durante el mes de enero, se ven impulsados todavía más luego de los pronunciamientos benignos
del presidente de la Reserva Federal. Por eso pensamos que es más probable que las tasas de interés bajen aún más antes de que suban. Por último, el petróleo. Si bien la actividad económica es saludable, en Estados Unidos, en los mercados emergentes y aparece estar estabilizada en China, la ecuación de oferta-demanda en el mercado de petróleo es de estable a negativa, de que hay un poquito más de producción de la demanda. La demanda ha crecido hasta el año 2018, pero la producción hacia el 2019 es que no va a crecer más. Y si bien el petróleo está en tendencia positiva luego de la debacle que tuvo correlacionando ampliamente con los mercados de renta variable, es razonable pensar que en esta zona va a tener un rebote porque, como les comenté yo en el pasado, los mercados tienen memoria y a estos precios hay un volumen de órdenes de venta bastante importante. ¿A dónde podrían llegar si rebotan entre 57 y 58? Y diríamos que para que el mercado de petróleo no tenga más que una corrección en lugar de un problema de caída estructural, debería recuperar precios cayendo hasta 48,5, 49. Y si recupera la tendencia positiva, ¿por qué? Porque la economía global sigue creciendo, la próxima vez debería romper este nivel. ¿Y por qué esto es importante? Porque los mercados se mueven en ascensor o en escalera. Cuando se mueven en ascensor hay un desbalance muy importante y les cuesta bastantes intentos romper esos niveles. Pero cuando el mercado está en escalera no hay nada que lo pare y puede seguir subiendo. Entonces, como conclusión, si vemos un precio del petróleo por encima de 58, es probable que podamos volver a 70. Eso solamente será posible en un contexto donde la actividad económica mundial la economía mundial crece por arriba del 3% y los Estados Unidos no crecen por debajo del 2,6, 2,7 y China está al 6,5. Costa Rica en particular, el semestre pasado, tuvo algo de comentarios negativos por la calificadora, había un tema de liquidez del sistema financiero. De hecho, hay algo de preocupación sobre la economía, no es nada grave, pero han habido un par de comentarios negativos de Standard & Poor's sobre la economía de Costa Rica. Creo que, si no estoy mal, hubo un downgrade de Costa Rica en septiembre-octubre del año pasado por Standard & Poor's. Si hay algún activo en particular que usted está siguiendo, lo podemos ver ya mismo y mirar precios atractivos de entrada y salida. La soberana. ¿Cuál es esto? ¿Podemos ver? El 45. Costa el 45 es el precio. ¿45 me dijiste? Pucha. Mira. ¿Una vez más? Precio de 92,5, es razonable pensar que hasta aquí no para, no hay nada que lo pare a este título hasta 95, pero en términos relativos sería más atractivo comprarlo más cerca de 90,5, 91 que los precios que está hoy, porque el mercado puede seguir y ir a 95 pero puede caer, y si cae y rompe 90,5 no va a parar hasta aquí. Entonces la ecuación riesgo-retorno de cuánto uno puede lograr en apreciación versus lo que puede perder si se equivoca hace más atractivo esperar estos precios.
Habiendo dicho eso, el rendimiento es relativamente atractivo respecto de otros emisores en Latinoamérica. Sí. Yo quiero preguntar por otro uno de Avianca denominado en dólares a 2020. ¿El 2020? Sí. El PFABH 2020. Una compañía con mucho ruido últimamente, Finanzas de Brasil. La semana pasada, precisamente, uno de los retos más importantes que tenía que lo que iba a perseguir. ¿Cuál? ¿PFA? Dame otra vez. De unos de sus aviones. El tema ahí con Avianca, personalmente, como lo veo yo, es dale Avianca, dale PFA. Mira, Avianca Holdings Corp, y ahí te va a salir. El tema es, la administración de Avianca dice, lo que pasa en Brasil es completamente independiente a lo que pasa en Colombia. La deuda y las acciones que tenemos nosotros son es el grupo Avianca Holdings, lo que tiene Brasil es Oceanair, que es propiedad de Oceanair Promotion. El tema es un poco de gobierno corporativo, realmente dónde se dibuja la muralla china, dónde se dibuja la línea, si es una línea sobre arena o sobre cemento, de dónde se pueden hacer la diferenciación. Entonces, eso es lo que tiene un poco nervioso el mercado. Que la compañía líder de Promotion Avianca se vea afectada. ¿De dónde nacen los problemas de Promotion que no puede capitalizar Avianca? Nacen desde su operación de ingeniería náutica en Brasil. Hay que recordar que él tenía un astillero y le fueron cancelados unos contratos por Petrobras. Entonces ahí eso le está generando un poco de liquidez. Por eso la necesidad que él salió hace un par de años y pidió prestado una plata poniendo de garantía las acciones de Avianca, se lo prestó un hedge fund de Elliott Management. El negocio con United, lo que hace United es literalmente le paga a ellos, ni siquiera la plata se la gira, eso no se la gira como ellos, se la paga directamente a ellos, salda la deuda, pero United queda con esas acciones en garantía. Entonces hay un tema que pareciera que Promotion está en un proceso de liquidez en Estados Unidos, pero Avianca como tal pareciera estar bien. La pregunta de millones del mercado, vuelvo y digo, es ¿dónde se traza la línea entre Avianca y Oceanair? Hay que entender que el CEO de Avianca es José Efromovich, que es hermano de Marta Efromovich. Entonces hay podrían llegar a presentarse canales conectores, que es lo que tiene nervioso el mercado, básicamente. Y ese es el bono. Rendimiento atractivo, lo que diría es, si uno quiere comprar, intentar comprar por arriba de 96,5, 97, pero en 96 un cuarto salir y recomprar en 95 porque no hay nada que pare el precio del bono una vez que corte este nivel para que vaya a 95 o a 93. La tendencia de mediano plazo es los precios siguen cayendo. Y esto es una cuestión de riesgo de crédito porque las tasas de interés no van a subir por el corto plazo. Ahora, 2020, 10% de rendimiento, por eso digo, a 96,5, comprar y esperar por un año y medio al 10%. Y lo que uno siempre debe tener en cuenta también es que si le va mal a Avianca, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasaría? ¿La compraría a otra compañía como una americana? Uno cuando analiza, yo estoy de acuerdo que debe analizar en el peor de los casos, con esas rutas que tenía Avianca y con ese movimiento de pasajeros que le ha incrementado mucho, casi en el peor, llega una compañía oriental, llega una compañía Yo creo que la clave de Avianca, que para mí es leer el memorando de entendimiento que hay entre United y Avianca, porque en este momento básicamente United literalmente tiene un pie dentro de Avianca. Entonces donde no haya un pago de esa deuda, United inmediatamente ya es socio. Entonces hay que entender, no lo he leído, personalmente no lo he leído, pero creo que es un paso muy importante donde ya casi uno tendría de codeudor a United en una porción. Entonces, ¿United va a dejar perder 400 millones de dólares que invirtió en Avianca? Esa es una pregunta muy buena. Dos, hay que ver el riesgo de United. United, si la memoria no me falla, es W menos W más. Un riesgo mucho más alto, mejor calificado que Avianca. Entonces, está uno invirtiendo una tasa al 10,5, 10,60, bueno, por arriba del 10, donde una porción de esa deuda básicamente le pertenece a United. Entonces, para mí la pregunta del millón es, United, dado una cuestión de default de Avianca, ¿dejaría perder esa 400 millones de dólares o asumiría la operación de la compañía como lo hizo en algún momento de su vida con Copa?
Y el gran sueño de United es unir a Copa y a Bianca. Sí. Pues como resumiendo un poco todo lo que nos has expuesto, me queda un poco, pues no sé si he entendido bien, pero como la economía estadounidense está bien, Europa está regular mal, Latinoamérica está muy inestable. Entonces yo quisiera ver como Colombia qué grado de inversión y todo lo que está alrededor, qué tanto repercute contra la inversión exterior, y un poco cómo están viendo que se puede mover el dólar o la estabilidad política, qué tanto ruido está generando y en nuestro mercado de capitales, porque finalmente pues, todo lo que pasa no nos impacta, pero pues, también estamos posicionando en el mercado colombiano para dónde iríamos y por dónde nos deberíamos mover con este panorama. En un tema macro, Colombia preferiría que nuestra analista Orna Gordillo tomara la palabra. Sí, gracias. Digamos que uno puede ver acá en Colombia, pues siendo muy sintético, tres aspectos o cuatro aspectos. Primero, crecimiento. Un crecimiento este año que se supone va a ser mejor que el de los últimos 2 años. Eso evidentemente es bueno para generar todas las inversiones, pero sobre todo para lo que es renta variable. Segundo punto, inflación. Ayer salió el dato correspondiente al primer mes del año. Pero pues, no ve, a partir de ese dato y con el cambio de metodología, para ver la tendencia es lo mismo. Muy calmado, ¿no? Hay 2 riesgos de los que se habla, que es el fenómeno del niño, que realmente uno no ve por dónde vaya a afectar drásticamente la inflación al alza. O sea, ahí uno descartaría algo parecido a lo que pasó en 2015-2016. Porque simplemente por haciendo seguimiento a lo que dicen las agencias climáticas, pues acá los que saben pues son los americanos, ¿verdad? Nosotros prevemos un 3,69, entre 3,60 y 3,69 a final de año en términos de inflación. O sea, como quien dice, algo muy calmado. El dato de ayer fue muy calmado, fue de hecho un poco más bajo de lo que el mercado esperaba, fue algo parecido pero un poquito más bajo. Entonces por temas de inflación no habría ruido. Y eso nos lleva al tercer punto, tasas del banco. Estamos en 4,25. Digamos que se esperaría que con el crecimiento haya algo de subidas de tasas, pero nada que sea algo muy agresivo, ¿verdad? Estos 3 aspectos, yo creo que lo que muestran es un panorama para Colombia puntualmente desde el punto de vista macro muy positivo, ¿no? sin mucho ruido. El cuarto punto es el tema pues ya fiscal y de pronto político y lo que pueda pasar. Acá finalmente nosotros estamos acostumbrados a que puede haber, no sé, mucho ruido en el tema político, pero la economía está más o menos bien, ¿no? De pronto lo que me parece más importante a lo largo del año es la reforma pensional. Este gobierno es el primero que ha hablado algo sobre eso. Todas las calificadoras están de acuerdo que hay que hacerla. Pero los gobiernos básicamente no se ponen en la tarea y el desgaste de hacerlo. No esperaría que, si bien de pronto no haya una, digamos, finalización, digamos, hablando del año, de una reforma pensional como tal, que si ya haya una, pues que se empiece a hablar del tema y que en algo comience a avanzarse.